Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Cimarrones. En esta oportunidad continuaremos hablando un poquito más del éxodo del pueblo oriental, que transcurre, como habíamos visto, entre los años 1811 y 1812, y del cual ya hemos analizado varias facetas. Sin embargo, me gustaría hablar en esta oportunidad de las mujeres en el éxodo, para lo cual quisiera comenzar por el padrón de las familias orientales que mandó levantar José Artigas, precisamente en la oportunidad de un acontecimiento trascendental del momento, que fue el cruce del río Uruguay. El cruce de un río en verano, en circunstancias, bueno, tal vez en las mejores circunstancias posibles, no deja de ser el cruce de un río. Y más cuando estamos hablando de miles de personas, como ya eran en ese momento los orientales en marcha, que no podemos disociar demasiado de los orientales en armas, porque era un pueblo que marchaba, pero era un pueblo en armas. Era un pueblo en revolución, con todo lo que puede significar esa idea, esa significación. Por eso me quiero referir al censo, al padrón de las familias orientales, que tiene una fecha, por supuesto, de realización. Se realizó en el campamento del Salto Chico, el 14 de diciembre de 1811, enseguida antes de cruzar el río Uruguay. Artigas dispuso la realización de ese padrón en el que se debían anotar los nombres de los jefes de familia, con la salvedad de que podían ser padre y madre, cosa que no era usual en la época, ni siguió siendo usual mucho tiempo después. Sabemos que, por ejemplo, entre los inmigrantes italianos llegados al Río de la Plata, existen hasta el día de hoy ciertas dificultades para encontrar a determinadas mujeres, ancestros, mujeres de la familia, porque solamente se anotaba a los varones de la familia, el nombre de los varones de la familia. El nombre de las mujeres no se anotaba. Por lo común lo que se hacía era decir, por ejemplo, Giuseppe Tornatore y 4 mujeres. Y esto me lleva justamente a reiterar el propósito de la charla del día de hoy, que es hablar de las mujeres en la historia, pero de las mujeres en esta historia. Y Artigas, y le agradecemos infinitamente, manda hacer ese padrón anotando los nombres de jefes de familia, padre y madre, así como el número de esclavos, de carretas y de hijos que llevaban consigo. Por supuesto que no todos iban en carretas, ni mucho menos. Acá ya podemos ir resaltando que se contabiliza un total de 4.426 personas y 847 carretas. Pero en opinión general de los historiadores esa cifra es muy menor. Habíamos dicho que solo se contabilizan a las personas que estaban en ese momento in situ en el lugar, y habíamos ya señalado que la realidad poblacional del éxodo debió haber rondado, según estimaciones de varios historiadores, en unas 16.000 personas. También habíamos hablado de que algunas de esas familias tenían, bueno, de 4 a 10 esclavos, es decir, estamos hablando de los más pudientes, y esto es un raconto un poquito para enlazar con el programa anterior, esas familias más pudientes representarían aproximadamente el 5% del total. El resto era pueblo liso y llano. No porque no hubiera más personas pudientes, sino porque no todos los pudientes, ni mucho menos, acompañaron a Artigas en este periplo. Y acá pasamos entonces al tema de las mujeres. Por supuesto, eran numerosas, eran de todas las condiciones sociales.
Sabemos, porque lo hemos reiterado muchas veces a través de las más diversas disciplinas y discursos sociales, que las mujeres han permanecido invisibilizadas en nuestra historia y que en buena medida lo siguen estando. Pero bueno, yo siempre digo que estuvieron ahí, y parece una frase muy obvia, muy de sentido común, y sin embargo hay que recalcarlo todo el tiempo, hay que marcarlo, porque como dice la filosofía hermenéutica, lo que no está en el lenguaje no está en el mundo. Así que hay que decirlo, ellas estuvieron ahí. Y decir que estuvieron ahí significa decir muchísimas cosas. En primer lugar, significa destacar la importancia de su acción de día a día, de su acción cotidiana, de su obra del día a día. Al punto que yo me atrevería a señalar que si no hubiera sido por esa acción cotidiana, doméstica, de gran sacrificio, esfuerzo, tesón, resistencia, el éxodo tal como lo conocemos no habría sido posible. Porque también, lo he dicho algunas veces, no es lo mismo un ejército en marcha que un pueblo en marcha. La diferencia entre ejército y pueblo, bueno, hay muchas diferencias. Pero básicamente en los ejércitos no van las mujeres, o por lo menos no van de una manera estructural, institucional, organizacional. En un pueblo es imposible pensar en un pueblo sin mujeres. Es imposible pensar en una familia sin mujeres, sin madres, sin esposas, sin hijas, sin hermanas, sin a veces mujeres solas, cabezas de familia, que las hubo y de las que ya vamos a hablar. Pero quiero recalcar que esas mujeres eran de todas las condiciones sociales y en todas las condiciones sociales permanecieron anónimas y sin rostro, salvo contadísimas excepciones. Por otra parte, sabemos que, para hacer un recorte y quedarnos solo con el éxodo, los acontecimientos de esta época, los acontecimientos de este momento, los asociamos en los libros de historia y en las mentalidades a protagonistas masculinos. Y cuando hablamos de mujeres, lo hacemos por excepción, siempre por vía de excepción. Como si tuviéramos que, de alguna manera, justificar que nos hemos salido de los rieles de ese discurso en el que los protagonistas, digamos, obvios son los hombres y que por ende tenemos que enarbolar, como digo, algún tipo de justificación o explicación para irnos a las mujeres. Sin embargo, como dije hace un rato, ellas estuvieron ahí. Fueron parte de la revolución, influyeron enormemente en sus acciones, al punto de que también hemos dicho que los godos, los españoles, el enemigo, publicó más de una vez bandos amenazantes contra ellas, contra esas que tildaban de mujeres atrevidas, que se salían de lo que deberían haber sido los cánones de su sexo para llevar a cabo acciones reñidas con su femineidad. Para traducirlo a otro tipo de significados, diríamos mujeres de armas tomar, mujeres revolucionarias, mujeres pendencieras, mujeres libertarias, mujeres que no se callaban. Desde hoy, por supuesto, analizar el ser mujer en ese momento, ¿qué implica? Implica analizar un tiempo de cambios bruscos y dramáticos. Un tiempo de revolución, un tiempo de conflictos sociales, un tiempo de ruptura del orden colonial, un tiempo de ruptura de su propio orden cotidiano. Estas mujeres, además de ser cocineras, cuidadoras, proveedoras, porque por ejemplo proveían de leña, huevos, carne, leche, cuando había, porque imagínense las privaciones que se pasaron en el Éxodo. Ya llegaremos en algún momento de estas charlas a hablar de purificación, del campamento hoy cuasi mítico de José Artigas.
Y hablaremos del viaje de Larrañaga a Paysandú y de los trabajos que les dio a los habitantes de Paysandú y en particular a la gente que rodeaba Artigas, conseguir huevos, un poco de leche y alguna verdura para estas personas ilustres que venían de Montevideo. Y estamos hablando de una villa fundada por José Artigas, lo que sería durante el Éxodo. No podemos hablar de que comieran ni siquiera carne todo el tiempo. Y si se comía carne, no se comía carne siempre fresca. Por eso, realmente ser proveedor significa además obtener leña para cocinar y obtener algo que poner en la olla. Y esto lo hacían las mujeres en primerísimo lugar. También las mujeres fueron enfermeras, que no es lo mismo que ser cuidadoras. Y esto fue así en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las guerras. Y como también dicen muchos historiadores argentinos, uruguayos, latinoamericanos en general y europeos, las mujeres, y eso lo vamos a ver cuando hablemos de la gesta de Paysandú con Leandro Gómez, van a ser las supremas auxiliadoras de los moribundos en sus últimas horas, asistiéndolos en su último suspiro. Por eso creo que no se necesitan tantos circunloquios ni justificaciones para decir que ellas estuvieron ahí. Entre las pocas creaciones literarias de algunos momentos del Uruguay en la que nos hemos ocupado de las mujeres, yo quisiera destacar unos versos de Eliseo Salvador Porta, un escritor uruguayo muy laureado en su momento. Y quiero citar a Eliseo Salvador Porta por doble motivo. En primer lugar, porque va a escribir unos versos a María Segovia, una de las mujeres del Éxodo, que vamos a leer. Y en segundo lugar, porque Eliseo Salvador Porta escribió una novela breve que no tiene desperdicio, que se llama Sabina, y que los invito a leer. Y en Sabina, precisamente, porque Sabina está ambientada en estos momentos históricos, en Sabina precisamente es donde se encuentra una de las poquísimas descripciones, en este caso literaria, de lo que fue el segundo sitio de Montevideo y de las privaciones que en ese sitio se vivieron por parte de los pobladores. De manera que Eliseo Salvador Porta. Y voy a leer entonces las frases de este poema, que en realidad se llama Romance a María Segovia. María Segovia, sola vas haciendo tu camino, una jornada tras otra, sin carreta y sin marido, sola de día y de noche, sin hombre muerto ni vivo. Tú sola, María Segovia, sola tú, con tu apellido. Y entre las mujeres que seguramente habrán marchado en el Éxodo, vamos a mencionar a muchas otras, y eso lo dejamos para el próximo bloque. Hola, ¿qué tal? Soy el sapo de Titerías. No se pierdan el sábado sale Titerías por Esdrújula TV. Tienen que verlo, está buenazo. Reducir el rol social de las empresas públicas. ¿Es el momento?
La LUC establece un modelo de Estado ausente que afecta a nuestra realidad en el peor momento. ¿Sabés qué significa realmente? Nos merecemos decidirlo. Firmá a favor del referéndum y contra 135 artículos de una ley que debilita derechos. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Vuelen a cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos. Responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero. Lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio. ¿Quién no lo quiere aprender? Este viernes y todos los viernes acompañanos en Legítima Defensa, un programa que llegó para mostrarte otra cara de la realidad, algo que no vas a ver en los canales de la televisión convencional. Nos podés ver este viernes y todos los viernes a partir de las 20 horas. Legítima Defensa, un programa para romper el blindaje. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imagínate todas las nuestras juntas. Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta a derechos fundamentales de todos y todas. Campaña pro referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Victoria la Cantora. ¿Quién era? No lo sabemos. ¿Cómo surge su nombre en la historia? En realidad, el documento, la fuente en la que podemos basarnos para acreditar la existencia de una mujer llamada Victoria la Cantora se desprendería del diario del Sitio, del diario histórico del Sitio de Francisco Acuña de Figueroa, del cual ya citaremos algunos fragmentos. Viene a ser una especie de diario, como decimos, muy largo, muy rico para todos aquellos que amemos la historia y con la virtud de que no se detiene en un lenguaje de épica, sino que más bien desarrolla unos versos llanos. Como si dijéramos que es más que un diario, una especie de periódico por entregas, folletín por entregas de lo que está sucediendo. Y él menciona a Victoria la Cantora, pero claro, para eso falta que los orientales regresen del Éxodo, cuando se establece el segundo sitio Montevideo. Sin embargo, podemos bien suponer que esta mujer ya marchaba con el Éxodo y veremos de qué manera Victoria la Cantora hacía enojar a los españoles de Montevideo. Pero habíamos hablado de que estas propias autoridades españolas están indignadísimas, no solamente con los levantiscos orientales, con los sediciosos criollos, sino con las mujeres. Y es por eso que queremos citar
un bando que se llamó Orden de los Realistas para tranquilizar la campaña de 1812, en el que decían justamente: algunas personas de nuestras villas producen expresiones denigrantes contra el gobierno, siendo el mayor número de estas algunas mujeres atrevidas que fuera de las bondades de su sexo les parece que tienen alguna libertad particular para expresarse de cualquier modo. Bueno, yo mencioné 4.429 personas censadas. De estas, 1.786 eran mujeres y más de 1.000 eran niños que acompañaban a sus madres, niños de ambos sexos. O sea que, bueno, bastante más de la mitad de estas personas eran, saquen la cuenta, eran mujeres y niños. Y esta presencia de mujeres y niños fue muy importante ya en ese momento histórico, al punto de que la hemos visto representada por algunos pintores, como por ejemplo Guillermo Rodríguez, en el óleo de 1923. En otros pintores nuestros, obviamente que también. Y bueno, Artigas se preocupó de llevar consigo tantas mujeres y niños, por supuesto. Tenemos muy numerosos oficios, tanto dirigidos a Paraguay como a Buenos Aires, expresando y demostrando su preocupación constante, porque a él le constaba en primerísimo lugar que estaba llevando familias. Y por eso es que dice, refiriéndose precisamente a las mujeres, en oficio al gobierno de las Provincias Unidas, con sede en Buenos Aires, un oficio fechado en abril de 1812, dice: no ha habido modo de decidirlas a que dejen de seguir a este ejército. Ellas llegarán hasta el exceso de ofrecer sus vidas formando entre los soldados, antes de resolverse a abandonar a sus padres, hermanos y esposos. Yo no he podido contenerlas, dice Artigas, y la mayor parte de ellas ya han repasado el Uruguay. No hay remedio, seguirán con nosotros. Así termina esta referencia que no tiene desperdicio a las mujeres del pueblo que lo acompañan. No hay remedio, seguirán con nosotros. Y bueno, me parece que precisamente desprendiéndose de esas palabras de nuestro prócer, parece bastante obvio constatar la valentía de estas mujeres que lo dejaron todo. La valentía de mujeres que deben haber sido advertidas hasta el cansancio de que no sigan adelante, de que, bueno, el territorio está invadido por los portugueses, unos portugueses armados hasta los dientes que, por otra parte, se van a negar varias veces a retirarse, van a ser conminados a retirarse y se van a negar a hacerlo. Y me parece que justamente si analizamos el oficio de José Artigas y la situación imperante, queda de manifiesto la valentía como supremo valor en estas mujeres. Y realmente podemos hacernos la pregunta: ¿habrían sido capaces estas mujeres de cometer ese exceso de formar filas en el ejército artiguista? ¿O fue solo una amenaza de Artigas al gobierno de Buenos Aires para que les ofreciera un lugar donde instalarse? Miren que la responsabilidad final, si las mujeres se integran a las filas del ejército, va a ser de ustedes. En todo caso, como dije antes, no es un ejército, es un pueblo en armas. Y ahí está la suprema diferencia. La emigración. ¿Fue el éxodo una emigración? Sí lo fue. Sí lo fue en varios aspectos. Y como toda emigración, supuso una transgresión a las normas de la sociedad colonial, una transgresión
en la marcha una transgresión del día a día, empezando por la propia revolución y siguiendo por las transformaciones que se van operando, transformaciones ideológicas, pero también sociales, económicas, incluso familiares, que se van dando en la marcha. Y representó obviamente una gran incertidumbre, pero además representó algo así como un escándalo a los ojos de algunos actores de la sociedad. Entonces vale la pena citar lo que nos va a decir el cura Santiago Figueredo, a quien ya conocemos, a quien ya hemos visto a lo largo de estas charlas. Cura que ya sabemos que era artiguista y que acompañaba a José Artigas desde la primera hora. Y el cura Santiago Figueredo denunciará ante el obispo de Buenos Aires, con fecha 15 de diciembre de 1811, determinada situación que se estaría viviendo justamente en el pueblo oriental. Y esa situación era, para él, la vulneración del orden social instituido. Y dice literalmente: las hijas no están seguras al abrigo de sus madres, favoreciendo sus locos proyectos, la soledad de los montes por donde transitamos. Sin que pueda contenerlas la vigilancia y el celo de nuestros jefes para que se desaparezcan casi diariamente niñas decentes o hijas de honrados padres. ¿Qué nos está diciendo el cura Santiago Figueredo? Y bueno, podemos llamarle amor libre, podemos llamarle adolescencia, podemos llamarle juventud, podemos llamarle amor, pasión, deseo, aventura, libertad. El caso es que esa rígida moral colonial se va a ver debilitada, se va a ver destejida en múltiples aspectos a lo largo de una marcha signada por el azar del destino. Y otro ejemplo de lo excepcional de las circunstancias es el caso de Luisa Medina Curú. Sabemos su nombre por lo que vamos a decir, por una causa judicial, quien dejó a su esposo y a sus 2 hijos en el Salto Chico porque, como dijo en esa causa, no quería seguir más al ejército. Terminó en la Real Cárcel de Montevideo, acusada de adulterio por amancebarse con el mozo de campo Manuel Gallardo. Su defensor alegó que el marido sustancialmente la abandonó con sus hijos por seguir la bandera de los rebeldes en el ejército del tirano Artigas. Sea como fuere, Luisa Medina es una de esas mujeres transgresoras en más de un sentido. No la estamos juzgando, no nos corresponde hacer juicios de valor en ningún sentido cuando hablamos de estos complejísimos procesos, pero sí podemos ver que algunos nombres de esas mujeres ignoradas, de esas mujeres anónimas, llegan a nosotros por estas vías tan dramáticas como puede ser una causa judicial por adulterio. Y ahora sí estamos llegando a la parte en que muy someramente hablaremos de esas mujeres solas, esas mujeres cabezas de familia, esas mujeres que acompañaron a Artigas en la redota asumiendo las riendas de su hogar ambulante, que también dije que las había de todas las condiciones. Entre ellas está María Segovia, precisamente, que dijo ser madre de familia y madre sola. Catalina Muriñego, que por su apellido pudo haber sido pariente de Isabel Sánchez. Aquel gran amor de Artigas, aquella primera mujer de Artigas, con la que tuvo 4 hijos en la villa Santo Domingo Soriano. ¿Por qué? Porque Isabel Sánchez era nieta
de un cacique chaná llamado José Muriñigo, o sea, el mismo apellido. Otra de las que acompañan la marcha es María Carmona, otra es Mauricia Bases, otra es Ramona Latorre, la madre de Juan Antonio Lavalleja, que era viuda. Tenemos además otras mujeres que conocemos un poquito más por haber sido madres, esposas, hijas de oficiales artiguistas. Por ejemplo, María Reynoso, esposa de Felipe Ojeda y madre de Baltasar Ojeda. Un importante oficial artiguista, Baltasar, que llegó a ser comandante de la segunda división de caballería del ejército de José Artigas. Clara Martínez, madre de Julián Laguna, un importante hacendado del cual vamos a seguir escuchando a lo largo de estos ciclos. Juana Figueredo, esposa de Blas Basualdo, otro jefe artiguista muy importante. Y me reservo para el tercer bloque algún nombre un poquito más conocido, tal vez para nosotros. Todas las semanas los invitamos a un viaje interdimensional por el mundo del cómic, la ciencia ficción, la fantasía, los juegos y más. ¿Dónde? Acá, en Esdrújula TV, Perdidos en el Éter, Visiotron, transmisiones digitales para un mundo post-apocalíptico. Mercantilizar la educación pública. ¿Es el momento? La LUC favorece a los centros privados afectando a docentes y principalmente alumnos de la educación pública. ¿Sabés qué significa realmente? Nos merecemos decidirlo. Firmá a favor del referéndum y contra 135 artículos de una ley que debilita derechos. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Vuelen a cedro sus manos. Carpintería en maderas Herc. Placares de cocina y dormitorios, muebles de diseño y restauración. Trabajos garantidos, responsabilidad y puntualidad. Comuníquese al 095-465-880. Carpintero, lindo oficio. Carpintería Herc. Carpintero, lindo oficio, ¿quién no lo quiere aprender? Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Una sola firma puede cumplir un sueño, crear oportunidades y hasta salvar vidas. Una sola firma puede cambiar la realidad de mucha gente, hacer justicia, cambiar la historia. Si una sola firma puede hacer todo eso, imagínate todas las nuestras juntas. Juntemos nuestras firmas contra una ley creada por pocos, pero que afecta derechos fundamentales de todos y todas. Campaña Pro Referéndum para impugnar 135 artículos de la LUC. Para que nadie quede afuera, poné tu firma al futuro. Como veníamos diciendo, entre esas mujeres anónimas, sencillas, invisibles y por supuesto
a veces sí conocidas, pero siempre a través de otros o en función de otros y nunca por sí mismas, vamos a encontrar, les decía, y este es el colofón a este tema, que vamos a enlazar con el regreso del Éxodo, vamos a encontrar otros apellidos y otras mujeres más vinculadas aún a lo que va a ser un día, el altar de la historia, como se dice de una manera épica. Y en el altar de la historia están los próceres. Y justamente una de las mujeres que viajan en este éxodo es Francisca Villagrán, tía y suegra de José Artigas, y su esposa prima, Rafaela Rosalía, y su cuñada Margarita Villagrán, y Josefa Oribe, y Ana Martínez, y Luisa Presentado, esposa de Baltasar Vargas, otro jefe artiguista, y la lista continúa. Y nada es fácil en este éxodo. Surgen continuamente cuestiones a dilucidar, como por ejemplo, decíamos, partos, nacimientos, muertes, bodas las hubo también, aunque no fueron muy comunes. Hubo patria naciente en las circunstancias más duras, hubo pobreza, privaciones, dolores, angustias, miedos. Hubo gente cubierta solo con harapos, hubo otros, los poquísimos pudientes, que al menos tuvieron el mérito, como el padre de Rivera, Perafán de la Ribera, y el propio padre de José Artigas, Martín, que también marchó, tuvieron el mérito, decíamos, de haber apoyado a la revolución en sus inicios. Y quiero cerrar esta parte con otros versos. Otros versos que son seguramente mucho más conocidos para todos nosotros y pertenecen al poeta patrio Bartolomé Hidalgo, que supo estar muy vinculado desde pequeño a la familia de los Artigas. Bartolomé Hidalgo entró a los 12 años a servir en la casa comercial que tenía Martín Artigas en el terreno contiguo a su propia casa, a su propia vivienda. Y se destacó desde muy pronto Bartolomé, un niño despierto, inteligente, un joven después que adquirió pronta cultura, que inclusive llevó libros, teneduría de libros, y que demostró estar muy bien dotado para la literatura. Y así es como Bartolomé Hidalgo celebrará en su día con estas estrofas, este acontecimiento. Orientales, la patria peligra, reunidos al salto volad, libertad entonada en la marcha y al regreso decid libertad. Y no quiero terminar este capítulo tan importante de nuestra historia sin referirme a algunos historiadores de diferentes momentos, valga la redundancia, diferentes momentos históricos que nos dejaron sus impresiones sobre este acontecimiento. El primero de ellos es Carlos Anaya, que vivió de 1777 a 1822 y que habla de, literalmente, una operación muy amarga que dejó casi desierta la campaña. La redota, término que usa el pueblo, significa y simboliza el estado de ánimo de la gente, nos va a decir Anaya. Una redota que representa también resistencia hasta las últimas consecuencias. Otro historiador al que no puedo dejar de referirme es Francisco Bauzá, que vivió de 1849 a 1899
y que recuerda justamente, no es el primero en hablar de Éxodo, pero recuerda que esta marcha de un pueblo se emparenta con aquellas migraciones bíblicas, en las que las naciones iban en busca de la libertad, esperando que se abrieran las aguas. Porque el cruce del río Uruguay perfectamente lo podemos parangonar a esa representación bíblica, ¿no?, de cuando se abren las aguas en el Antiguo Testamento. Y además dice que este movimiento fue una doble repulsa, dice Bauzá, no solamente a los españoles, sino al gobierno de Buenos Aires, que permitió, que propició en buena medida la invasión portuguesa al firmar el armisticio con el lío. Y además, también lo dice Francisco Bauzá, fue la primera forja de la identidad nacional. En tercer lugar, quiero referirme a el que bautizó el Éxodo como Éxodo, y por eso debe ser recordado, que es el historiador Clemente Frejeiro, ¿sí? Clemente Frejeiro, que vivió de 1853 a 1923 y que fue el primero en hablar de un éxodo. Por supuesto, también de alguna manera apelando a la alegoría bíblica. Finalmente, me quedan dos de tantos y tantos que podría mencionar. Juan Zorrilla de San Martín, el poeta de la patria, que también investigó históricamente a José Artigas para poder escribir sobre él literariamente. Juan Zorrilla de San Martín vive de 1855 a 1931 y enalteció a Artigas como un héroe que llevó a cuestas la patria peregrinante. Nada más y nada menos. Y voy a cerrar con Juan Pibel Devoto, que vivió de 1910 a 1977 y que la llamó al Éxodo una gran conmoción de carácter colectivo. Jamás sabremos, dice Pibel, quién fue el primer oriental en dar la voz de alarma, ni conoceremos los nombres de los que se pusieron en marcha, ni el lugar olvidado en que yacen sus huesos. Pero podemos afirmar con total certidumbre que fue una admirable alarma. Y agregamos nosotros, una admirable alarma asignada por el impulso pasional, el ansia de libertad y la adhesión emocional a un caudillo. El pacto social antes verificado, del cual ya hablamos cuando tratamos las dos asambleas orientales, ahora se extiende y se consolida. Es un pueblo que entra en la historia dándose un destino propio. Con esto cerramos el capítulo correspondiente al Éxodo y a la consideración de lo que fue del punto de vista humano, colectivo, a la consideración de cosas en las que ojalá que empecemos a reparar un poco más de hoy en adelante, como por ejemplo el papel de las mujeres en la historia, que no se reduce a un lugar secundario, que no se reduce a un mero sitial de cuidados y que no necesita de una explicación o justificación, ni mucho menos de una, ¿cómo les diría?, de una clasificación en un casillero. Creo que cuando hablamos de las mujeres en la historia nos estamos refiriendo a una parte imprescindible de la humanidad.